Esta tercera renovación nos va a mostrar a un Jesús que obra, pero obra en totalidad, en conjunción su humanidad con su divinidad. Y se hará realidad lo que San Juan en su primera carta nos dice, que hijitos, ya somos hijos de Dios, que será como el punto de partida, o sea, a lo que queríamos llegar. Y pero continúa y dice, pero, o sea, lo que debemos ser, no lo conocemos aún. O sea que el ser hijos de Dios no lo es todo, sino que hay algo más. Y ese algo más dice que lo conoceremos cuando Cristo se manifieste y lo veamos tal cual es. Si tomamos en cuenta lo que acabamos de leer, esta revelación nos está abriendo el cómo actuaba Jesús en su interior junto con su divinidad, qué hacía su divinidad en su humanidad y cómo obraba su humanidad con la divina voluntad. Por lo tanto, se está cumpliendo lo que el evangelista San Juan nos advirtió en la primera carta, que cuando lo veamos tal cual es esto, entonces sabremos lo que nosotros debemos ser. No en nuestro fin, nuestra meta sería llegar a ser otro Jesús, con Jesús, pero llegar a ser Jesús. Volumen 35, lectura 25. Diciembre 28 de 1937. Dice Jesús: ahora, habiendo dado todos los medios para salvar nuestra habitación, era decoroso para nosotros poner a salvo al Rey que debía habitarla. Habiendo dado todos los medios para salvar nuestra habitación. ¿Quién es su habitación? La criatura. La criatura, nosotros. Dice ahora, tiene que poner a salvo al Rey que debe habitarla. O sea, una habitación sin un habitante no tendría ningún sentido el haberla salvado. Entonces, ahora lo que leíamos hace unos momentos, donde decía que no se trata de hacer un santo, sino de salvar a una voluntad, de poner a salvo a una voluntad divina. Aquí nos está diciendo prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, era decoroso para nosotros poner a salvo al Rey que debía habitarla. ¿Quién debe habitar al alma? Jesús. Jesús. 1928, junio 20, 1926. En el párrafo 4 dice Jesús: mi ideal en la creación era el reino de mi voluntad, en el alma de la criatura. Mi primer fin era el de hacer del hombre otras tantas imágenes de la Trinidad Divina, en virtud del cumplimiento de mi voluntad sobre de él. Pero en cuanto el hombre se sustrajo de ella, yo perdí mi reino en él, y durante 6,000 años he debido sostener una larga batalla, pero por cuán larga, no he dejado aparte mi ideal, ni mi primera finalidad, ni la dejaré. Entonces, ¿cuál era el ideal de Dios, de Jesús en la creación? El reino. Su reino. Ese era el punto. O sea, que la criatura obtuviera la divina voluntad en ella para a través de ella poder obtener toda la semejanza con Cristo y poder tener un lugar donde Cristo pudiera venir a habitar, a fundirse con la criatura. Esa era la finalidad. Esa finalidad no se ha perdido, simplemente se quedó suspendida después de la desobediencia de Adán. Esto voy a aprovechar para hacer un pequeño comentario. Si Adán no existiera, todo esto que estamos hablando sería total y absolutamente absurdo. Porque toda la revelación de la divina voluntad tiene su fundamento en Adán. Tiene su fundamento en la creación del primer hombre. Porque el primer hombre era la finalidad que Dios había pensado para él y para la criatura. Si quitáramos a Adán de en medio
Entonces, en definitiva, no tendríamos una noción clara de cuál era la finalidad de Dios y nunca hubiéramos conocido a esa creación que Dios estaba haciendo. Si Adán no existiera, entonces en un momento dado, ¿a qué le estaríamos llamando pecado original? O sea, absolutamente ilógico. Si no podemos entender qué es pecado original, no podemos entender nada de esto, entonces que nos expliquen qué quiere decir Inmaculada Concepción. Sí. O sea, ¿de qué me hablan? ¿Sí? Entonces, yo creo que estas lecturitas, aparte de irnos llevando en camino de para qué la creación, el por qué la divina voluntad, nos van llevando a la certidumbre de la presencia de Adán en este mundo como persona, individual, como creación de Dios. ¿Qué queda de todo esto? O sea, ¿cuál es el punto ya final? Esto de la divina voluntad es el plan original de Dios. Este vivir en la divina voluntad, esta imagen y semejanza del hombre con Dios, era el plan original. Imagen la tenemos, la parte externa, semejanza la parte de actuar semejante al hombre Dios, que es la humanidad del Verbo eterno, que es Jesús en la tierra. Si no tenemos en nosotros esa materia prima de lo divino, definitivamente nunca podríamos llegar a formar una vida divina en nosotros. Por eso es la necesidad de que la divina voluntad se funda en nosotros, o sea, nosotros fundirnos en ella, desapegarnos, quitar todo lo que le pertenezca a la voluntad humana. Y eso no quiere decir quitar la voluntad humana, sino quitar lo que está en ella, lo que hemos ido poniendo en ella. Nuestros gustos, nuestras obras, nuestros intereses, nuestros afectos, mi forma de reaccionar ante el mundo, en fin, todo eso para poner todo lo divino. Jesús nos dice que incluso hasta el temperamento nos va a dar su temperamento, pero para eso debemos quitar el nuestro. Nos va a dar su vida, nos va a dar su naturaleza, nos va a dar sus obras, nos va a dar todo. ¿Por qué? Porque quiere que seamos una perfecta imagen de Él y poderlo hacer reinar en nuestro interior, en nuestra alma, y así Él fundar su reino sobre la tierra. Ese reino que ya Él lo posee, por supuesto, por naturaleza, que lo posee María por gracia, y por eso es inmaculada desde el principio de su creación, de su alma, con Luisa, que ya lo tiene, que es a través de salir del pecado original por medio de la redención, por medio de los sacramentos, y luego poco a poco irse semejando a Jesús e ir quitando todo lo propio para llegar a tener todo lo de la divina voluntad y poder hacer vida divina junto con Jesús. Ahora ya nosotros nos queda prácticamente toda la enseñanza que Jesús le dio a Luisa. Tenemos esta maravilla que es el libro del cielo, que no es otra cosa más que la misma palabra de Jesús. No es otra cosa más que la misma revelación del Espíritu Santo que se dona a todos nosotros. Y solo falta la última pincelada a toda esta obra. Y esa pincelada la debemos poner cada uno de nosotros. Una pincelada que puede ser negativa y seguiremos con nuestra vida tal y como la hemos llevado, quizá buena, quizá santa, pero humana. Y la mayor parte de las veces, pues no quizás, sino seguramente mala. O sea, alejándonos de Dios y que tendrá un final, ya sea en un purgatorio, para quitarnos todo lo que no nos quisimos quitar en la vida, no lo tendremos que ir a quitar allá, o, Dios no lo quiera, la condenación eterna.
Esto es la finalidad de Dios al querernos dar su voluntad. Esta es la finalidad de Dios al crear al hombre. Entonces ya tenemos un cuadro más o menos armado. ¿Qué es la divina voluntad? ¿Cómo se encaja dentro de nuestra doctrina? ¿Y cuál es la finalidad que Dios se trazó para formar todo este plan maravilloso? Y ahora tener esta enorme, enorme revelación en nuestras manos, que deberíamos realmente sentirnos muy, muy afortunados por estar recibiendo esto en vida.